con todos y todas? En esta oportunidad vamos a llevar adelante la clase introductoria a lo que son los alcances del Decreto Legislativo 297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Es importante tener en cuenta que este decreto legislativo marca un hito importante dentro del ordenamiento jurídico peruano, no solo por sus alcances como norma, sino también porque reordena a los servicios vinculados con la protección de las niñas, niños y adolescentes, así como que establece criterios específicos, se alinea a estándares internacionales, tal como vamos a ir mencionando un poco más adelante. Entonces, este es el propósito por el cual esta norma tuvo un, puedo decirlo yo, pensado periodo de elaboración, lo cual la enriquece y, como bien decía, reordena la, la estructura del Estado respecto a esta temática, ¿no? Poniéndonos un poco en contexto, es importante tener presente de dónde viene. Toda norma siempre tiene un antecedente, ¿no? El parámetro que tiene el Perú como país es, en esta temática, en todo lo que tiene que ver con derechos de niñas, niños y adolescentes, es lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Es un instrumento internacional ratificado por el Estado peruano. Este Tratado Internacional de Derechos Humanos fue adoptado en el seno de Naciones Unidas en el año 1989, ¿no? O sea, tiene poco más de 30 años de vigencia, ¿no? Y pese a ese periodo que en teoría parecería ser largo, ¿no? Aún nos encontramos en el proceso de adaptación a todos los parámetros y disposiciones que este instrumento internacional eh, contiene, ¿no? Para el caso peruano, por ejemplo, como un Estado parte, suscriptor de la Convención sobre los Derechos del Niño, en general podría resumirse que su obligación principal es reorganizar y ordenar toda su estructura interna a la luz de los parámetros que están allí establecidos, ¿no? Es bastante diversa, digamos, cubre, ¿no?, una gama de derechos hacia las niñas, niños y adolescentes. También le da mandatos al Estado, habla sobre la familia, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en un aspecto específico para los fines del tema que nos trae aquí el día de hoy, que es el derecho a vivir en familia, ¿no? Eh, Dándonos ya un salto desde ese año 1989 que les mencionaba, ¿no? El Perú, al adoptar o al ratificar, perdón, como bien les mencionaba, la Convención sobre los Derechos del Niño, también se adscribe a su sistema de seguimiento y monitoreo, ¿no? No es que el Perú lo suscribió, muchas gracias y se fue, no, para nada. Al contrario, el Perú periódicamente, ¿no?, viene siendo monitoreado por un comité de expertos en Naciones Unidas que se llama el Comité de los Derechos del Niño, que estado por estado periódicamente evalúa cómo es que nosotros hemos venido cumpliendo con las obligaciones a las cuales nos hemos obligado, valga la redundancia, respecto a la protección y a garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? A su vez, el Comité sobre los Derechos del Niño y Naciones Unidas en general tiene también toda una estructura de documentos complementarios a estos instrumentos internacionales como es la Convención, ¿no? Uno de ellos, y que está directamente relacionado con la temática que nos trae aquí el día de hoy, son las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, ¿no? Importante, y aquí hago un paréntesis, que tengan en cuenta que cuando ustedes lean la Convención sobre los Derechos del Niño o algún documento de Naciones Unidas van a escuchar la mención niños, ¿no? Niño o niños, ¿no? A través de este término se hace referencia a toda persona menor de 18 años, ¿no? En el Perú, nosotros utilizamos el término de niño, niña y adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque el código vigente establece eh, por ley dos marcados momentos, que es la niñez y la adolescencia, ¿no? Una desde la concepción hasta antes de los 12 años de edad, y la adolescencia de los 12 en adelante, ¿no? Y el utilizar el término completo de niño, niña, adolescente no es, digamos, un tema solo de léxico, sino es para visibilizar, ¿no?, a toda la población que forma parte de este grupo de personas
con derechos y obligaciones también, que son las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Solo un dato estadístico, las niñas, niños y adolescentes representan la tercera parte de todo el país, ¿no? Toda la población nacional. Entonces no estamos hablando de un grupo minoritario o algo que debes, o algo secundario para las prioridades del Estado, y creo que todos los que estamos aquí participando de este espacio estamos convencidos de ello, ¿no? Muy bien, avanzando ya, eh, estas directrices eh, para las directrices de Naciones Unidas que les mencionaba, para el cuidado alternativo de los niños, pues los invito a revisar, es un documento bastante completo. ¿Qué es lo que establece? Establece estándares para poder abordar, ¿no?, la situación de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Cuáles son las medidas que deberían adoptar los estados, cuáles son los criterios que deben tener al momento de definir cuál sería la modalidad de cuidado alternativo, tal como le dice su nombre, ¿no? Eh, ¿Por qué alternativo? Porque la obligación primigenia, y eso está establecido desde la Convención y las normas nacionales también lo indican así, el rol protector primigenio de las niñas, niños y adolescentes es el de sus padres, ¿no?, o de los adultos a cargo de su cuidado, ¿no? Entonces, este esquema siempre lo tenemos que tener en mente, ¿no? Porque a partir de ello, eso va a irradiar todas las intervenciones que nosotros como operadores de justicia vamos a desarrollar, ¿no? No es el Estado que suple el rol parental, sino es el Estado que entra para poder fortalecer los roles parentales si identifica que hay alguna falla subsanable, o también el Estado interviniendo para brindar alternativas a la familia de origen cuando ésta tenga alguna falla, promoviendo siempre su retorno. Y como última opción, como última ratio, en términos ya más jurídicos, siempre están las medidas permanentes que pueden ser la adopción, por ejemplo, ¿no? O el acogimiento familiar permanente. Esto es manera de adelanto nada más se los menciono. Entonces, volviendo al decreto legislativo 297, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque ordena nuestro ordenamiento jurídico, vale que la redundancia, ¿no? Antes, ¿qué teníamos? Teníamos una ley de centros de acogida residencial, teníamos una ley de adopciones, teníamos una ley de acogimiento familiar, teníamos disposiciones sobre los temas tutelares en el Código de los Niños y Adolescentes, y teníamos una dispersión de normas, ¿no? Y lo que hace este decreto legislativo es juntar todo ello en un solo dispositivo legal, por eso es que es tan completo y bastante largo también, ¿no? No solo el decreto legislativo 297, sino también su reglamento, ¿no? Porque todo forma parte de una sola intervención que, digamos, va variando conforme vamos avanzando en el procedimiento, ¿no? Que es el promover que las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Ese es el rol prioritario que debemos tener todos, o lo que debemos de buscar, ¿no? Hay muchos principios que son aplicables a este procedimiento, como es el principio de no discriminación, y eso es importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, en un contexto que estamos viviendo en nuestro país, como es el de la emergencia humanitaria, por ejemplo, de nuestros hermanos de Venezuela que están en el Perú. ¿Podría decir yo que el decreto legislativo 297 es solo aplicable a nacionales y extranjeros? Por supuesto que no, ¿no? Porque desde la convención se dice que toda niña, niño, adolescente en territorio nacional debe ser protegido por el sistema de protección si es que se encuentra amenazado o vulnerado sus derechos, ¿no? Entonces, eso para tenerlo siempre en cuenta. Muy bien. Entonces, decreto legislativo, ¿no?, es aplicable, si bien hacia las niñas, niños y adolescentes, pero teniendo en cuenta o teniendo como visión a las familias, ¿no? Esto, ¿por qué lo menciona así? Porque muchas veces, ¿no? Y se está, digamos, construyendo sobre la marcha, esto quiero que quede muy claro, las normas no son magia, no transforman a la sociedad una vez que son publicadas, ¿no? Sino lo que hacen es dar las pautas sobre las cuales nosotros como sociedad, y tenemos que incluirnos, nosotros también tenemos que ir cambiando nuestras actitudes, nuestros roles, ¿no? Para poder garantizar un pleno ejercicio y el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en el seno de nuestras familias y de todos los demás niños de sus demás familias, ¿no? Entonces,
tengamos en cuenta lo siguiente, los niños no son seres aislados, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes responden a un contexto, a un entorno. El más directo es su familia, pero también pertenecen a una comunidad, pertenecen a un distrito, a una provincia, a una región y a un país. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, y siempre hay interacciones. Entonces, esto no tenemos que perderlo de vista, ¿no? Porque muchas veces, o digamos, intervenciones, ¿no? O procedimientos o procesos previos a normas de esta naturaleza no tomaban esto muy en cuenta. Entonces, simplemente se veía como que la niña y adolescente era o el problema o todo se concentraba en la niña, niño y adolescente y se olvidaba el contexto, ¿no? Y eso hace que nosotros tengamos una intervención sesgada, ¿no? Y muchas veces recargar toda la fortaleza de la intervención en quien podría únicamente ser el resultado de una serie de factores sobre los cuales ni siquiera tiene responsabilidad, ¿no? Muy bien, entonces, este decreto legislativo 297, ¿qué nos trae de nuevo? ¿No? Su norma previa, y eso es bueno conocerlo también, sobre todo ustedes que están relacionados con los órganos judiciales, es el Código de los Niños y Adolescentes, donde estaba eh, todo el capítulo de las instituciones familiares y también estaba el de la atención a las niñas, niños y adolescentes en abandono, así se llamaba antes, ¿no? Y hasta ahora seguramente ustedes lo deben escuchar en la práctica diaria, ¿no? Es un término que ya no está vigente, ¿no? Eh, el abandono también, digamos, como que respondía un poco a la doctrina previa a la Convención sobre los Derechos del Niño, que era la doctrina de la situación irregular, que no reconocía a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, ¿no? Yo abandono, dejo algo que no me sirve, algo que ya siento que no tiene importancia, ¿no? Entonces, era un término que no respondía mucho a la necesidad real de la intervención que debemos tener nosotros como operadores y operadoras, ¿no? Entonces, ¿hacia qué variamos, ¿no? El abandono ya no es un término vigente, según nuestra normativa, según el decreto legislativo 1297. Ahora ya tenemos dos niveles de intervención, porque entendamos que estas cuestiones sociales son cuestiones complejas, dependen mucho del caso por caso, ¿no? Entonces, lo que el decreto legislativo 297 trae son dos niveles de actuación, de intervención del Estado, porque recuerden que la intervención del Estado es subsidiaria. Lo primero que se tiene que hacer es ver qué pasa en el entorno familiar y tratar de darle todas las herramientas a esa familia para que se puedan restablecer los lazos y pueda ejercer el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir con su familia, que está establecido así en el artículo 8 del Código de los Niños y Adolescentes. Es por eso que tenemos un primer escalón de intervención, que es el procedimiento por riesgo, y un segundo escalón, que es el procedimiento por desprotección, el cual ya atiende las situaciones más graves, ¿no? Ya en explicaciones posteriores o en módulos posteriores se va a detallar qué riesgos, qué es desprotección, pero una cuestión súper práctica para que lo comprendan. Uno son las situaciones leves, la otra las situaciones, perdón, más graves. Y respecto a las medidas que se aplican en cada uno de estos procedimientos, debemos de tener en cuenta que cualquiera que se aplique en un procedimiento por riesgo no va a implicar la salida de la niña, niño, adolescente del entorno familiar. Mientras que en los procedimientos por desprotección familiar sí hay una salida temporal de la niña, niño, adolescente de ese entorno familiar porque se identifica que es riesgoso en ese momento, que puede causarle más daño que beneficios. Entonces se opta por una medida de protección fuera del entorno familiar. Esta podría ser de dos tipos, por acogimiento familiar o por acogimiento residencial, ¿no? Un tema importante vinculado a la legalidad y al tema de la administración de justicia es que los procedimientos tutelares, ¿no? que son los que precedían a aquellos de riesgo o de desprotección familiar, ¿no? Eran decisión de la persona que lo llevaba adelante, ¿no? En este caso eran pues en los juzgados de familia, los juzgados mixtos, ¿no? O en su momento las unidades de investigación tutelar del mismo, ¿no? Entonces, el decreto legislativo 1297 se ajusta más a los mandatos que están en la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que indica que toda medida que impacte sobre el entorno familiar de la niña, niño, adolescente debe tener un control de legalidad.
¿no? Entonces, esta garantía, ¿no?, para las decisiones que se toman sobre el entorno familiar de una niña, niño, adolescente está establecido en este decreto legislativo 297 y en estos procedimientos, ¿no? El control de legalidad está dispuesto para las medidas de protección en los procedimientos por desprotección familiar y las determina la autoridad administrativa, que son las unidades de protección especial, y la revisión va al Poder Judicial justamente para ejercer este control de la legalidad. Eso es algo importante que trajo este decreto legislativo, ¿no? Igualmente, trae garantías para las niñas, niños y adolescentes, entendidos estos como sujetos de derecho, ¿no? Pongámonos un ejemplo súper rápido, ¿no? Todos sabemos que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, sí. Son personas, sí. ¿Están dentro de un procedimiento administrativo? Sí. Son parte, por supuesto, parte prioritaria, ¿no? Eh, pero, ¿y quién los representa legalmente? ¿No? No estamos hablando del control de la legalidad, de cumplimiento de los plazos, estamos hablando de una representación técnica, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestros abogados de parte cuando tenemos que enfrentar un proceso o un procedimiento judicial, igualmente, ¿no? Esto está establecido en el decreto legislativo 297 y en los procedimientos por la protección familiar, las niñas, niños y adolescentes deben tener una representación técnica que pueda defender sus intereses dentro del procedimiento. ¿Sí? Muy bien. Otro tema importante que también quiero que lo tengan ahí presente, porque luego más adelante se va a ahondar en eso, es que el decreto legislativo 297 distingue entre la desprotección familiar, la adoptabilidad y la adopción misma, ¿no? Son términos que debemos tener en cuenta, presentes, ¿no? Porque el propósito, debemos recordarlo siempre, el propósito de este procedimiento no es declarar niñas, niños y adolescentes en adopción. O sea, el propósito final no es tener más niños en adopción, al contrario, es trabajar lo más posible para que, siempre que se pueda, ¿no?, porque los factores son múltiples, ¿no?, se pueda restablecer el entorno familiar, ¿no?, y las personas adultas, padre, madre, puedan ejercer su deber de cuidado que está establecido también en la ley así, Código de los Niños y Adolescentes lo dice, ¿no?, puedan ejercer sus deberes de cuidado de manera idónea. ¿Sí? Muy bien. Eh, Voy a pasar rápidamente los principios que están establecidos en la propia norma, ¿no? Habla del principio de integración familiar, ¿no? Que, digamos, se orienta a que toda esta intervención debe promover de manera prioritaria el restablecimiento de los lazos familiares en la familia de origen de la niña y niño adolescente, es decir, con sus padres, ¿no? Son como, debemos tener nosotros en cuenta como un orden predatorio, ¿no? Mi primer mandato es ver qué sucede con la familia, ¿no? Con la familia de origen. Eh, las- Ahí entran a tallar las evaluaciones psicológicas, legales, sociales, eh, las orientaciones, psicoterapias, cuando sea pertinente, etcétera, ¿no? Es bastante flexible ese procedimiento con todas las cuestiones que se pueden accionar para poder restablecer esta dinámica, ¿no? Si se puede, se resuelve todo en el entorno familiar. Si no, se va viendo más, se va abriendo el espectro y se ve si es que los padres de inicio o durante el procedimiento no pueden responder a estas ayudas o no pueden ejercer su rol de cuidado de manera adecuada, es que se opta por la familia extensa, ¿no? Luego de la familia extensa se pueden ver terceras personas, ¿no? Previamente evaluadas que puedan tener temporalmente las niñas, niños y adolescentes a través de medidas de protección temporales, ¿no? Y la última opción, si es que es una situación muy grave frente a la cual nos estamos enfrentando, es la institucionalización, ¿no? Porque así como nosotros, les mencionaba, tenemos el mandato de cumplir todos los preceptos que están establecidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños, los estándares internacionales de Naciones Unidas nos indican que nosotros tenemos que ir revirtiendo, perdón, tenemos que ir revirtiendo el alto índice de institucionalización. Y eso no ocurre solo en el Perú, sino ocurre a nivel mundial. ¿Y eso por qué era? Porque antes la única medida, o digamos la única opción que tenían a la mano los operadores era los centros que se llamaban hogares, albergues, casas, hogar, etcétera, ¿no? Entonces, el estándar internacional y lo que ya nos pide la norma peruana ahora es
priorizar medidas familiares, o sea, con su propia familia, medidas alternativas de cuidado, de acogimiento familiar, con familia extensa o con personas incorporadas al Banco de Familias Acogedoras del MIM, y como último, la institucionalización. Ese es el orden prioritario que debemos de tener en cuenta, ¿no? El principio de necesidad y idoneidad nos dice que eh, la separación de la niña, niño, adolescente de su familia solo puede aplicarse de manera sustentada y cuando ese retiro sea para garantizar su integridad, ¿no? Para poder digamos, tenerle un buen cuidado, por decirlo de manera simple, ¿no? Y el principio de idoneidad nos dice que siempre tengo que yo optar por la medida de protección más adecuada y que mejor se adapte a las necesidades de la niña, niño, adolescente. A veces nosotros pensamos las cosas o las circunstancias desde nuestro punto de vista de adultos, y cuando estamos frente a ese tipo de procedimientos debemos invertir esa posición, debemos hacer este ejercicio de ponernos en sus zapatos, recoger su opinión, sus intereses y a partir de ello tomar la decisión más adecuada, ¿no? El principio del interés superior del niño, bueno, es bastante teso, podríamos hablar otra sobre esto, ¿no? Pero quiero que tengan en cuenta que es un principio, es, una, es un derecho y también es una norma de procedimiento. O sea, tiene una triple dimensión. Esto que muchas veces es utilizado como una justificante para yo determinar eh, mi opinión o lo que yo creo respecto al caso que estoy evaluando, ¿no? Debemos entender que el correcto ejercicio o la correcta aplicación del interés superior del niño es un ejercicio de ponderación, ¿no? Tiene que ser justificado, tengo que tener conocimiento de todos los elementos que rodean, ¿no? Porque hay muchos intereses, más de un interés puesto en el caso concreto, ¿no? Estamos hablando del niño, está la propia niña y niño adolescente, el papá, la mamá, los cuidadores, la familia, el propio Estado, ¿no? Entonces puede estar el deseo, ¿no? De la propia niña y niño adolescente de estar con su entorno familiar, pero tenemos a la vez el resultado de las evaluaciones que indican que estos padres, pues, podrían tener, digamos, características no idóneas para tener un cuidado, para no tener un apto cuidado, perdón, de sus hijas o de sus hijos, ¿no? Porque tienen antecedentes, ejercen violencia, tienen alto consumo de sustancias psicoactivas o simplemente ejercen alta negligencia. Pero pese a ello, la niña, el niño, adolescente quiere estar con ellos, ¿no? Entonces, que yo diga, bueno, entonces por el interés superior del niño, que el niño vaya con esa familia. Ahí estamos aplicando mal el interés superior del niño porque no estamos ponderando todas las circunstancias que rodean el hecho concreto, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Y como recomendación, si es para quien quiera ahondar más en, bueno, ya hay esta evaluación, esta ponderación, ¿cómo la hago? ¿No? Revisen la observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño. Es todo un documento dedicado exclusivamente al principio del interés superior del niño. Y también, ¿no? En el ámbito nacional, la ley del interés superior del niño y el reglamento de la ley del interés superior del niño, que está alineada a los mandatos de la observación general 14, ¿no? O a los estándares, perdón, porque no es, digamos, de obligatorio cumplimiento, pero es un explicativo de lo que quiere decir la convención. Entonces yo los invito a revisar ese documento, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principales derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes dentro de este procedimiento? ¿No? A la vida familiar, pues uno de ellos y lo más trascendental, ya hemos conversado bastante sobre eso, ¿no? A recibir una protección de manera inmediata y preferente en un entorno familiar, sea el suyo, sea de una familia extensa, o sea de una familia tercera de un banco de familias, o finalmente ya sea en una institucionalización, en una institución, pero siempre bajo una óptica de vida familiar. Es por eso que también el decreto legislativo 297 y todas las normas complementarias que están abocadas al tema de la institucionalización también proponen un cambio, ¿no? Ya no, digamos, se busca que existan grandes pabellones o grandes espacios donde estén así tipo acuartelados todas las niñas, niños y adolescentes. No, se opta por espacios que tengan, digamos, villas con casas pequeñas, donde no haya, donde
compartan en una modalidad más familiar las niñas, niños y adolescentes, pese a estar en una institución. Entonces, eso es a lo que se está migrando, ¿no? Y eso es a lo que debemos optar o tener como meta. Está el derecho de, siguiendo con el listado de derechos, ¿no? A mantener las relaciones personales de las niñas, niños y adolescentes. Cuando van a una institución, en el caso, cuando es necesario, o son las situaciones más graves que necesitan la salida de la niña, niño y adolescente del entorno familiar, no se van a la cárcel. No quiere decir que no pueden conversar con sus amigos, con los familiares, que se pueda, ¿no? Evidentemente, siempre teniendo en cuenta las opiniones de las y los profesionales de las unidades de protección especial o de los centros de acogida residencial que, producto de las evaluaciones permanentes, pueden decir que esa persona de momento puede ser no idónea, ¿no? Siempre teniendo ese criterio, ¿no? Pero eso no quiere decir que están aislados del mundo, para nada, ¿no? Ya mencioné lo de los defensores públicos, a opinar, ¿no? Tienen que ser, digamos, no solo escuchar decir, ah, ya, ok, aquí consta lo que el niño quiere y sigo para adelante. No, su opinión tiene que ser merituada con el mismo peso que todas las opiniones de los que participen en el procedimiento, por riesgo, por desprotección familiar, que puede ser el fiscal, que puede ser el defensor público, que pueden ser los otros adultos que forman parte del procedimiento. Entonces, esa es un correcto ejercicio del derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes dentro de un procedimiento. Inclusive cuando se hacen los planes de trabajo individuales dentro de los procedimientos. Sin ellos, pues, ¿de qué estaríamos hablando si es que no se recoge su opinión? ¿No? Muy bien. A ser informados de todos los actos, ¿no? Entonces, esto y en sede policial, fiscal, judicial, administrativa, en la SUPES es algo sobre lo que se tiene que continuar trabajando con fuerza, ¿no? Mm, si esta exposición se la hago de manera idéntica a una niña, un niño o adolescente, no va a entender, ¿no? Pero yo puedo decir, ya lo informé, ¿no? Entonces, de eso no se trata, ¿no? El derecho a ser informados va de la mano con el hecho de que tienen que entender lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso o un procedimiento que tiene como actores principales a las niñas, niños y adolescentes, tenemos la obligación de hablarles a ellas y a ellos en términos que nos entiendan. Tenemos que hacernos entender, y si no nos entiendes, decirlo de nuevo, buscar herramientas, asesorarnos para poder hacer que las niñas, niños y adolescentes nos entiendan, ¿no? Bueno, dentro del procedimiento están las reservas de las actuaciones, la variación de las medidas de protección, entiéndase que siempre, dependiendo de las evaluaciones, puede ir avanzando también, los derechos fundamentales como la educación, salud, nutrición, etcétera, ¿no? Entonces, eso como un conglomerado principal de los derechos que están relacionados con la niña, niño, adolescente, ¿no? Eh, el tema de la familia, como les dije, ya es trascendental. Las medidas de protección que pudieran plantearse dentro del procedimiento no aíslan a las personas, ¿no? La familia sí tiene el derecho de saber qué pasa con ese niño, saber cómo participar en la elaboración y en el desarrollo de los planes de trabajo individuales, ¿no? Eh, a formar parte de todo este proceso, porque yo no lo llamaría inclusive ni proceso ni procedimiento, porque me suena algo muy mecánico, ¿no? Es más que todo un acompañamiento a estas familias para que situaciones leves o muy graves puedan irse revirtiendo un poco con el tiempo y poder darles todas las herramientas para que puedan tener ese entorno en el cual la niña, niño, adolescente pueda desarrollarse de manera idónea, ¿no? Eh, bueno, me quedo para cerrar esta parte, ¿no? En quiénes son las autoridades competentes para llevar adelante los procedimientos por riesgo y desprotección familiar, ¿no? Eh, En el decreto legislativo 1297 y normas complementarias van a encontrar una estructura, pero también quiero informarles en qué momento estamos actualmente. Estamos en un momento de tránsito, eso lo pongo como titular, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Al ser dos niveles de intervención, ¿no? La norma está creada para que el primer nivel de actuación sea en el servicio más cercano a la niña, niño, adolescente y su familia. En este caso, es el servicio local. Es por eso que la autoridad que debe llevar adelante los procedimientos por riesgo de desprotección familiar son las defensorías municipales del niño y del adolescente, es decir, las de MUNAS, ¿no? ¿Qué pasa?
sabemos que existen a nivel nacional, pero para convertir, digamos, para tener la categoría de autoridad administrativa tiene que acreditarse ante el ministerio, ¿no? Actualmente estamos bordeando a nivel nacional las 121, 122, si no me falla la memoria, estamos más o menos por esa cifra, y a nivel nacional son 1.870 gobiernos locales, por ejemplo. O sea, hay una brecha amplia aún por caminar, pero no imposible y tenemos que apuntar a eso, ¿no? Porque así como existen diversos servicios de seguridad, de salud, etcétera, con niveles de primera línea para responder a las necesidades de la ciudadanía, igual en el tema de la protección hacia las niñas, niños y adolescentes. Por eso que este camino debe continuar, ¿no? Los procedimientos por desprotección familiar los llevan adelante las unidades de protección especial, ¿no? Que se encuentran en un proceso de desconcentración, ¿no? Permanente. Desde el año 2014 a la fecha se saltaron de las dos, tres primeras y ahora hay 25 a nivel nacional, ¿no? Y ese, digamos, proceso de desconcentración debe continuar hasta cubrir todo el territorio nacional. Y la pregunta cae de madura, ¿no? Y donde no hay unidad de protección especial, ¿quién lleva adelante los procedimientos por desprotección familiar? Aún los juzgados de familia o mixtos, ¿no? Eso es para que todos ustedes tengan mapeado quiénes son las autoridades. Y donde no hay demanda acreditada, lo ve la unidad de protección especial o si no, el juzgado de familia mixta. Entonces, esto para que tengan el panorama de las autoridades titulares de estos procedimientos. Y bueno, aquí dejo esta primera parte de la presentación. Muchas gracias.